found footage es uno de mis subgéneros favoritos dentro del cine de terror, y también el de muchos. La ilusión de registro, el metraje supuestamente real, el punto de vista en primera persona, o esa decisión de no mostrar al monstruo para obligarte a completar la escena con tu propia cabeza, son recursos que suelen funcionar y por eso conectan tan fuerte con tanta gente. Durante su auge, el subgénero generó una cantidad enorme de franquicias, algunas muy buenas, otras muy malas, pero siempre tuvo algo que lo distinguió del resto: el ingenio. Muchas de sus películas más exitosas se hicieron con 2 mangos, y si bien eso puede salir mal, cuando está bien hecho pueden hacer algo que queda en la historia. El género abarca de todo, desde historias entre pirámides en Egipto, hasta noches en Japón, salir de joda, visitar a tus abuelos, o hasta el accidental encuentro con las puertas hacia el mismísimo infierno. Son cientos de escenarios distintos que usan este recurso con mejor o peor suerte. Así que hoy les traigo una lista de películas infalibles y que considero esenciales para cualquiera que quiera ver las mejores obras del género. Si les gusta el terror y les gusta o interesa el found footage, probablemente cualquiera de estas les va a funcionar. Estas son las mejores películas de terror found footage según Gulhex. The Last Exorcism, o El Último Exorcismo, es una película que aprovecha el formato documental para mostrar algo que ya vimos 1000 veces: una posesión, pero desde un enfoque más controlado, y justamente por eso, mucho más inquietante. Seguimos a un pastor que después de años practicando exorcismos, está convencido de que todo es una estafa, hasta que al filmar su último exorcismo, algo lo enfrenta con una maldad que le restaura la fe. Su estética de documental rural, entrevistas, testimonios, planos estables y un registro que busca parecer lo más auténtico posible es lo que realmente la destaca. En vez de apoyarse en la cámara temblando o en cortes caóticos, apuesta por una frialdad casi clínica, como si todo estuviera siendo grabado simplemente para archivar. Esa calma visual hace que cada anomalía se sienta aún más incómoda. Ashley Bale, la actriz principal, es el eje absoluto de la película. Su actuación física le da una presencia perturbadora que sostiene la atención incluso en momentos aparentemente tranquilos. Sus gestos, sus movimientos y sus silencios hacen que todo se sienta como un caso real documentado en tiempo real. A nivel narrativo, se mantiene sólida por cómo justifica la presencia de la cámara y por la forma progresiva en la que va construyendo el horror. Ese tono sobrio es lo que permite que lo extraño se vuelva verdaderamente perturbador. Y aunque su final genera opiniones divididas, el recorrido previo está tan bien planteado que termina siendo una de las películas más consistentes dentro del found footage de posesiones. Incantation o Maleficio cuenta la historia de una mujer que hace todo lo posible por proteger a su hija después de quedar atrapada en una maldición nacida de un ritual prohibido. La película se arma a partir de los propios registros que ella recopiló, grabaciones dispersas que revelan cómo empezó todo y hasta dónde está dispuesta a llegar para romper esa amenaza que parece envolverlo todo. Incantation no se limita a mostrar el horror, sino que también te invita a formar parte de este. Ya lo van a descubrir cuando vean la película. Cada plano parece pensado para sacar de la comodidad y hacerte sentir dentro de algo que no controlas. Su narrativa fragmentada y la forma en que revela y oculta información generan una vulnerabilidad constante, como si estuvieras viendo material que jamás deberías haber encontrado. Y debajo de todo eso late la historia del vínculo madre-hija que le da una profundidad emocional real al terror. Con elementos del folclore taiwanés, sean reales o no, Incantation se posiciona como uno de los mejores ejemplos de cómo hacer found footage de terror. Una película que a esta altura tranquilamente puede ser considerada un clásico moderno del subgénero. Unfriended o Eliminar Amigo transcurre por completo delante de la pantalla de una computadora durante una videollamada que arranca como cualquier noche entre amigos hasta que aparece una cuenta desconocida que nadie invitó. Lo que parece un bug se convierte en una presencia que no se desconecta, que sabe demasiado y que empieza a exponerlos uno por uno mientras el pasado que comparten vuelve para arrinconarlos. Lo interesante de Unfriended es cómo usa lo digital sin disfrazarlo. Todo se siente natural, como si realmente estuvieras viendo la pantalla de alguien en una situación que se está saliendo de control en tiempo real. No busca adornarse ni romper su regla, se sostiene justamente porque nunca abandona su propio formato y cada pausa o movimiento del mouse suma la atención. Además, el terror no depende únicamente de lo sobrenatural. La película trabaja mucho con culpas, humillaciones y decisiones del pasado que explotan cuando no tenés dónde esconderte. Lo paranormal y lo social le da una crudeza particular y más allá de su premisa, terminó marcando un antes
antes y un después en el Screen Life, este formato donde vemos todo como si estuviéramos grabando la pantalla. Fue la primera película comercialmente exitosa dentro de este subgénero y demostró que contar una historia desde una computadora puede ser el terreno perfecto para el found footage moderno. Y si Unfriended puso sobre la mesa el formato Screen Life, Host terminó de darle forma, y lo hizo en el momento y contexto perfecto, el encierro de la pandemia. Esta película es ante todo un producto de su tiempo, una cápsula del terror del 2020 que tomó la realidad de ese momento, las videollamadas, la mala conexión, la ansiedad o hasta esa necesidad de mantener el contacto aunque sea por una pantalla, y la usa como el escenario ideal para una entidad que no conoce de cuarentenas. La premisa es brutalmente simple: un grupo de amigos contrata una medium para una sesión espiritista por Zoom. Lo que empieza como un plan para romper la rutina del encierro se convierte en una pesadilla cuando una entidad maligna se cuela en la llamada y comienza a atormentarlos, no en un lugar ajeno, sino dentro de la supuesta seguridad de sus propias casas. Lo genial de Host es cómo aprovecha cada limitación técnica como un recurso de terror. La película es corta, intensa y no da respiro. No tiene tiempo para rellenos porque no lo necesita. Su terror es inmediato y creíble, y nos aterra porque usamos esas mismas herramientas todos los días, porque transforma nuestro espacio seguro en el lugar más vulnerable. Host es la prueba definitiva que el found footage más efectivo es el que sabe jugar con los miedos de su época, y lo hace con una ingeniería de terror impecable. The Taking of Deborah Logan arranca como un documental médico sobre una mujer que está atravesando una forma agresiva de Alzheimer, mientras su hija intenta registrar su deterioro para un estudio universitario. Todo empieza de manera normal, pero a medida que avanzan las grabaciones, lo que le pasa a Deborah deja de encajar con cualquier diagnóstico posible. Algo más extraño, más inquietante, empieza a aparecer entre los lapsos de lucidez y los momentos en los que parece no ser ella misma. The Taking of Deborah Logan mezcla lo cotidiano de una enfermedad real con un terror que se va filtrando sin avisar. La película juega con esa duda incómoda entre lo médico y lo sobrenatural y la sostiene con una actuación muy buena. Sentís la tensión en cada pasillo, en cada plano fijo que dura un segundo más de lo normal. Y lo interesante es cómo, sin dejar de ser found footage, se mete en terrenos que otras del género no suelen tocar, como en este caso, un trastorno cerebral. Es una película que no solo se hizo conocida por una escena puntual, sino porque construye un clima que se queda en la cabeza mucho tiempo después de que termina. Cloverfield sigue a un grupo de amigos que está filmando una fiesta de despedida en Nueva York cuando algo gigantesco impacta la ciudad, comenzando como una noche común registrada con una Handycam para transformarse en el documento caótico de la caída de Manhattan frente a un kaiju que, al mejor estilo Godzilla, arrasa con todo mientras el grupo intenta sobrevivir entre derrumbes, explosiones y un terror que nunca termina de verse por completo. La fuerza de Cloverfield está en cómo usa su punto de vista limitado para construir el terror. Nunca se muestra la gran imagen del monstruo. Te obliga a armarlo con ruidos, sombras y fragmentos captados al pasar. Eso hace que la destrucción se sienta más inmediata y más real. Las escenas tienen esa vibra improvisada, como si realmente estuvieras viendo el registro bruto de un ataque imposible de procesar, y a la vez mantiene un ritmo que no afloja en ningún momento. También fue una de las primeras producciones grandes en llevar el found footage a territorio de blockbuster, con un presupuesto de $25 millones, ridículamente alto para el subgénero, sin perder su identidad. Cloverfield demostró que incluso frente a un monstruo del tamaño de un edificio, el found footage puede seguir siendo íntimo, directo y totalmente absorbente. Creep sigue a un camarógrafo que acepta un trabajo aparentemente sencillo: grabar un día en la vida de un hombre que dice querer dejar un registro para su futuro hijo. Si bien al principio parece una tarea tranquila en una cabaña aislada, de a poco comienza a volverse una situación incómoda y extraña, con sucesos que construyen una tensión constante que no se resuelve de manera clara, dejando al espectador siempre en alerta. Parte de su encanto está en cómo abraza el mumblegore, un estilo de terror que, a diferencia de la costosa Cloverfield, es de muy pero muy bajo presupuesto, micro presupuesto incluso, con actuaciones naturalistas y espacios mínimos, lo que lo hace sentir íntimo y cercano, enfocándose principalmente en la relación de los personajes más que en el plot de la película. Con menos de $500, Creep consigue que todo parezca real. Todo se combina con la presencia de Mark Duplass, cuyo carisma y extraño encanto hacen que su personaje sea imposible de ignorar, generando una mezcla de fascinación y miedo. Creep es la prueba de que el miedo puede nacer de algo tan simple como alguien demasiado buena onda y demasiado impredecible.
As Above, So Below, o Así en la Tierra como en el Infierno, sigue a un equipo de exploradores liderados por la arqueóloga Scarlett, quien está obsesionada con encontrar la famosa piedra filosofal. Su búsqueda los lleva a las catacumbas de París, un osario subterráneo que contiene los restos de más de 6 millones de personas, ubicado en una red de antiguas canteras de piedra bajo la ciudad, pero no al recorrido turístico, sino a los pasadizos secretos que esconden una verdad aterradora. La genialidad de esta película está en cómo mezcla el found footage con una estructura que es básicamente un Tomb Raider de terror. Las cuevas, los túneles son un paso más profundo en una pesadilla que se personaliza, un infierno que no es un lugar genérico con fuego y demonios, sino una trampa psicológica que usa tus propios pecados, traumas y arrepentimientos en tu contra. Las catacumbas son un escenario fascinante, la mugre, el frío, el espacio que se estrecha hasta no dejar salida. La película se enfoca en una atmósfera de fatalidad que se va enroscando, usando el principio alquímico de cómo es arriba, es abajo, para crear un horror que es tan intelectual como visceral. Es una joya única que fusiona Indiana Jones con el infierno dantesco, todo grabado con la luz temblorosa de una cámara en mano. Y también es uno de mis found footage favoritos. The Poughkeepsie Tapes se presenta como un documental que analiza el descubrimiento de cientos de cintas de VHS en una casa de Poughkeepsie, Nueva York. Estas cintas son el registro meticuloso de los crímenes de un asesino serial durante más de una década. Lo que hace esta película tan dura es su estética de película snuff, películas reales de asesinatos, crímenes y cualquier locura que se te pueda ocurrir. El asesino graba sus actos, los dirige y crea un testimonio grotesco de su propia psicopatía. Las actuaciones, especialmente la de una de las víctimas, son inquietantemente creíbles, contribuyendo a esa sensación de estar viendo algo real. The Poughkeepsie Tapes es una inmersión brutal y sin concesiones en la mente de un psicópata. No busca entretener con sustos, sino traumatizar con la cruda realidad de su premisa. Es un found footage que se siente tan real que resulta agotador. Una película hoy en día ya no tan de culto debido a su viralización, pero que en algún momento lo fue, y que a pesar de haber tenido un lanzamiento limitado, se ganó a pulso su reputación como una de las experiencias más extremas e impactantes del género. No es una película para cualquiera, pero para los que buscan llevar el found footage a sus límites más oscuros, es una parada obligatoria y perturbadora. Hell House LLC se presenta como un documental que reconstruye una tragedia, la misteriosa muerte de 15 personas durante la noche de apertura de una atracción de Halloween llamada Hell House. A través de las cintas que el equipo de montaje grabó durante los preparativos, somos testigos de cómo lo que empezó como un proyecto empresarial lleno de energía se fue corrompiendo por fuerzas que ninguno de ellos lograba comprender. Su terror reside en una atmósfera de inquietud muy bien construida. La película siembra dudas en el espectador. Ese maniquí ¿estaba antes en esa esquina? ¿Se movió solo ese payaso? Este goteo constante de anomalías pequeñas crea una paranoia que infecta cada plano, haciendo que la tensión sea casi insoportable mucho antes de que la verdadera noche de horror comience. Con un presupuesto minúsculo, Hell House LLC se ha convertido en los últimos años en un fenómeno de culto bastante masivo. Su fama creció del boca en boca, consolidándola como un título imprescindible para cualquier fan del found footage, demostrando que la imaginación del público, alimentada con solo unas pocas y brillantes ideas, puede ser el arma más poderosa para el terror. Grave Encounters sigue al equipo de un programa de televisión de cazafantasmas que se encierra una noche en un hospital psiquiátrico abandonado para grabar un episodio más. Al principio, todo parece otro trabajo rutinario, donde todo es exagerado para la cámara, pero lentamente se transforma en una pesadilla real cuando las puertas se cierran y las verdaderas entidades del lugar comienzan a manifestarse. La fuerza de esta película está en cómo transforma el formato de los reality shows de terror. Al principio, los protagonistas son cínicos y todo es un espectáculo, pero esa misma actitud hace que su desesperación sea más creíble cuando se dan cuenta de que están atrapados de verdad. El terror es constante y físico, no se limita a sustos de sonido, sino que construye una atmósfera de claustrofobia mediante pasillos infinitos, puertas que no llevan a donde deberían y apariciones que atacan de forma directa. Y si Grave Encounters demostró que encerrar un equipo de televisión en un manicomio era una fórmula aterradora,
Gonjiam Haunted Asylum la llevó a la era digital y le inyectó esteroides. Un popular canal de YouTube de terror coreano organiza una transmisión en vivo desde el manicomio de Gonjiam, un lugar tan notorio que es considerado uno de los más embrujados de Corea. Lo que tenía que ser un espectáculo para ganar visitas y platita se convierte en una transmisión de terror genuino cuando las puertas se cierran y las reglas del juego cambian. ¿Dónde está la genialidad de Gonjiam? En cómo perfecciona el modelo de su predecesora. Mientras Grave Encounters se sumerge en el caos rápidamente, Gonjiam es un maestro de la paciencia. La película no solo honra la herencia de Grave Encounters, sino que se convierte en su contraparte moderna y quizás incluso más intensa, demostrando que el found footage coreano también te puede hacer gritar muy fuerte. Si hay una saga que captura el espíritu caótico, experimental y hasta a veces desquiciado del found footage, esa es VHS, una de mis franquicias favoritas del cine de terror y con una fórmula brillante en su simplicidad. Una historia marcó nos presenta una antología de cortos de terror. Estos segmentos, dirigidos por diferentes cineastas, exploran todo tipo de pesadillas, desde sirenas asesinas y cultos satánicos hasta una noche en un velatorio y abducciones alienígenas. No todas las historias funcionan igual, pero cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. Por ejemplo, Safe Haven de VHS 2 es para muchos uno de los mejores cortos de terror jamás filmados. Un viaje de ritmo frenético hacia el corazón de un culto asiático apocalíptico. La saga es un campo de pruebas. Es desordenada, sangrienta, impredecible y sobre todo divertidísima. Recomiendo todas las entregas de esta franquicia. Si ves la primera y te gustó, vas a querer ver la segunda, pero no vean VHS Viral. La tercera. No es una recomendación, es una orden. Es la peor película que existe. No la vean. Mientras la mayoría del found footage busca sobresaltos y fantasmas en cada esquina, Lake Mungo elige un camino distinto, más lento y profundamente humano. La película se presenta como un documental sobre la familia Palmer, que está lidiando con la trágica muerte de su hija Alice. La genialidad de Lake Mungo no está en los sustos, sino en la forma que teje una red de secretos y desesperación. Este no es solo un found footage sobrenatural, sino que también toca temas como la imposibilidad de realmente conocer a quienes amamos, incluso después de que se han ido. Videos, fotografías y testimonios nos adentran cada vez más en la vida de Alice, construyendo un rompecabezas emocional que duele y hasta asusta más que cualquier aparición. El terror es existencial, no vas a gritar, pero una vez que termina, la sensación de vacío se queda con vos durante varios días. Es una película que hay que verla con paciencia y que necesita toda tu atención para poder sorprenderte. De hecho, en su momento, me tomó varios días terminar de verla, pero la recompensa valió mucho la pena. Lake Mungo es un falso documental que se siente tan real que duele. Un buen found footage de terror psicológico que demuestra que el miedo más profundo puede venir de los muertos, pero también de los secretos que dejan atrás. Pero Rec nos lleva completamente al otro extremo. Desde el primer minuto, Rec te agarra del cuello con las dos manos y no te suelta. Una reportera y su cámara siguen a un grupo de bomberos para un reportaje rutinario, hasta que una llamada de emergencia los lleva a un edificio donde un virus rabioso se multiplica a una velocidad aterradora. Las autoridades sellan todas las salidas y lo que era un reportaje se convierte en una grabación de supervivencia en tiempo real. Es puro caos claustrofóbico, filmado con una energía insana que te hace sentir que estás atrapado en ese edificio. La cámara no tiembla por estilo, tiembla porque quien la lleva está corriendo por su vida. Los planos son cerrados, los pasillos son estrechos, los gritos son ensordecedores y el peligro llega de frente. Con un final también icónico, Rec no solo es una de las mejores películas found footage de todos los tiempos, sino también otra lección de cómo hacer terror efectivo con una cámara en la mano. Noroi the Curse se presenta como el último gran trabajo de Masafumi Kobayashi, un investigador paranormal que decide seguir una serie de casos que aparentemente no tienen relación entre sí. Todo parece aislado, hasta que cada pieza empieza a encajar dentro de un mismo fenómeno que apunta a algo mucho más grande y ancestral. Kagutaba. La fuerza de Noroi está en su construcción casi documental. Con una progresión lenta, metódica y obsesiva, su narrativa teje pistas, entrevistas, material televisivo y grabaciones caseras como si fuera un rompecabezas que arma su propio terror. Nada está subrayado ni explicado de más. El horror surge de conectar vos mismo las partes, lo que lo vuelve mucho más inquietante. No voy a contar mucho más para no spoilear, pero Noroi es una de mis películas favoritas, uno de los mejores found footage y no solo una de las mejores películas de terror japonesas, sino una de las mejores películas de terror y punto. Háganme caso.
Si hablamos de found footage que partieron la historia del género en dos, este es el ejemplo. Una película hecha solamente con $15.000 que recaudó más de $200 millones, grabada casi como un experimento casero y que terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Actividad Paranormal llevó el terror a lo cotidiano, a lo íntimo, a tu casa. Ya no era un hospital maldito ni una entidad perdida en un pueblo japonés. Era la cámara que vos podrías tener en tu dormitorio, filmando cosas que ojalá nunca te pasen. El mérito está en cómo construye tensión. Es pura sugestión. Esa sensación de esto podría pasarme a mí fue lo que la hizo explotar al nivel que explotó, reviviendo el subgénero y dándole un aire nuevo cuando parecía que ya estaba desaparecido. Pero su importancia va todavía más lejos. Fue la película que catapultó a Blumhouse, una de las productoras más importantes del terror actual. El éxito rotundo de Actividad Paranormal no solo revalidó el found footage, sino que convirtió el terror en la piedra angular de Blumhouse y en la base de casi todos los éxitos que vendrían después, desde Insidious hasta The Purge. En otras palabras, sin Actividad Paranormal, Blumhouse no sería Blumhouse. Y más allá de que hoy algunos efectos puedan parecer simple, la película funciona porque entiende algo clave. El miedo más grande nace de lo que no ves. Por eso marcó una época, generó una franquicia gigante y dejó escenas que a día de hoy siguen siendo referencia obligada del found footage moderno. Y no hay forma de terminar este video sin la película que redefinió todo, The Blair Witch Project. No fue solo un éxito, fue un evento cultural, una obra que cambió cómo entendemos el terror, el marketing, el cine independiente y por supuesto, el propio found footage. 3 estudiantes de cine se adentran en un bosque para grabar un documental sobre una leyenda local y desaparecen. Eso es todo. Pero lo que hizo histórica esta película fue cómo se contó esa historia. El material se presentó como real. La campaña de marketing fue tan convincente que millones de personas creyeron que los chicos estaban desaparecidos de verdad. Era un terror que se filtraba en la realidad, que jugaba con el límite entre lo filmado y lo vivido. A nivel cinematográfico, Blair Witch es el mejor ejemplo de que el terror está en lo desconocido. El miedo está en el sonido, en la oscuridad, en la sensación de estar perdido sin escapatoria. Los gritos, el correr de noche, llorar frente a una cámara, todo queda grabado en la cabeza porque se siente auténtico, crudo, espontáneo. Es el found footage en su forma más pura. Y además, su impacto fue gigantesco. Abrió la puerta para todo lo que vendría después. A todo. A todas las películas de las que hablé antes y toda la generación moderna de terror de bajo presupuesto. Mostró que un proyecto independiente podía cambiar el panorama y quedarse para siempre en la historia. Es la semilla del género y una de las películas de terror más influyentes de los últimos 30 años. Puede no ser la primera película que utilizó el recurso de metraje encontrado, pero fue la que más fuerte pisó y sigue pisando hasta el día de hoy. Por eso, para mí, esta es la mejor película de terror found footage. Por el legado, por la atmósfera, por la innovación y porque todavía hoy, si apagas las luces y la ves solo, te deja con la misma sensación que en 1999. Hay algo allá afuera y no lo queremos ver. Y así terminamos la lista de las mejores películas de found footage según yo. Puede ser que me haya faltado alguna, pero creo que es una lista bastante completa para cualquiera que quiera introducirse al género, o por lo menos las que considero esenciales. Al final del día, el terror es subjetivo, pero la realidad es que todas estas películas son muy buenas. Tengo videos hablando en profundidad de varias de las películas que nombro acá, así que asegúrate de chequear el canal si hay alguna que te llamó la atención. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo que suba. También déjame en los comentarios qué te pareció el video, qué te parecieron estas películas y si sentís que hay alguna que debería ser agregada a la lista. Hacete miembro del canal, así me ayudas de manera directa y puedo traer más videos y de mejor calidad. Además de tener recompensas exclusivas que valen mucho la pena, así que hacete miembro. Muchísimas gracias a los miembros de este mes y nos vemos pronto en un próximo video. Mi nombre es Gulhex y nunca dejen de ver cine de terror.